La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que mejora las pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio seguro de dependencia e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica. Calificada con urgencia simple. A esta sesión han sido invitadas la señora Julia Urquieta, que divisé por ahí. Muy buenos días, señora Julia. Adelante, por favor. Doña María Victoria Núñez, directora del Colegio de Corredores de Seguros, asesor gremial. Por favor, adelante. Y el señor Marcelo Drago Aguirre, presidente del Consejo para la Transparencia. No ha llegado ni ha justificado, me dice el secretario, pero en aras del tiempo vamos entonces a iniciar y les doy la bienvenida a los invitados. El sistema es que puedan exponer cada cual un tiempo razonable, después de lo cual, después de todas las exposiciones, los señores parlamentarios harán consultas a todas las personas que han expuesto. Ha sido por lo menos lo que se ha usado durante el transcurso de la discusión de este proyecto de ley. Tiene la palabra entonces la señora Julia Urquieta. Doña Julia, tiene usted la palabra y es particularmente muy bienvenida en esta comisión. Buenos días, señores diputados. Gracias por la invitación y la posibilidad de poder exponer nuestra opinión respecto al proyecto de reforma previsional. Bueno, nosotros entendemos indudablemente que lo que estamos en la etapa de la discusión general y por tanto en el ámbito de discutir sobre la idea de legislar y claramente nosotros ahí sí, ahora sí, ya. Bueno, queríamos señalar de que indudablemente estamos en la etapa de resolver respecto a la idea de legislar que tendrán que resolver los honorables diputados y diputadas, y sobre eso nos queríamos referir. Nosotros indudablemente estamos por no aprobar la idea de legislar. ¿Y por qué creemos que no es posible aprobar esta idea de legislar? Y es principalmente porque creemos que el proyecto de ley de reforma no satisface una serie de aspectos sobre los cuales nos vamos a referir a continuación. En primer lugar, el problema de fondo es que el proyecto no responde a los principios de la seguridad social. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia porque indudablemente estamos hablando de sistema previsional, estamos hablando de reforma de pensiones, estamos hablando de seguridad social, que tiene mucha importancia porque todo sistema previsional tiene que basarse en la seguridad social desde ese punto de vista, del derecho a la seguridad social, todo nuestro sistema. Y esto no es baladí, no es algo de invento, tiene que ver indudablemente con que el mundo entero desde hace mucho tiempo resolvió la importancia que tiene para el mundo del trabajo la seguridad social como el mecanismo que tiende a proteger a los trabajadores frente a los estados de necesidad que viven el desarrollo de toda su vida laboral, a lo cual están expuestos a distintas contingencias, como el tema de la vejez, como el tema de la invalidez, como el tema del desempleo, etcétera. Y por tanto, estos principios están insertos, ¿no es cierto?, en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que se ha considerado como los principios mínimos sobre la seguridad social, y también desde ese punto de vista nosotros consideramos que se vulnera lo que está contemplado incluso en la Constitución Política de la República respecto a lo que señala el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución respecto a que nuestro país tiene que ser capaz de respetar los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, entre los cuales está el convenio 102 de la OIT, desde el punto de vista de resguardar los intereses de los trabajadores en este sentido. Incluso la Constitución en su artículo 19, número 18, ¿no es cierto?, si bien curiosamente no resguarda el derecho a la seguridad social,
sí señala, ¿no es cierto?, que el Estado debe supervigilar y velar por el cumplimiento de los principios y el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Y desde ese punto de vista, claramente, como no hay un enmarcamiento de la reforma, indudablemente en el marco de la seguridad social, se mantiene y profundiza un sistema previsional que desde el año 1981, cuando se cree, está basado en la capitalización individual, ha demostrado su fracaso. Y no solamente porque lo digamos nosotros, lo han dicho todos los estudiosos del sistema previsional chileno. No olvidemos que aquí se formó una comisión de los mayores expertos del país, en que fue la Comisión Bravo, la cual también llegó a la misma conclusión, es decir, y de alguna otra manera el mensaje también lo reconoce, que es un sistema que ha ido a la baja y que desde que se creó el año 1981 hasta la etapa actual no ha sido capaz de resolver el tema previsional en Chile, que es indudablemente lo más importante, y que incluso no olvidemos que hasta el año 2008, cuando se crea el Pilar Solidario, ya que en el fondo fue un auxilio al sistema que ya estaba en su etapa agónica también, ya, el sistema existió la capitalización individual absoluta hasta el año 2008, cuando se crea el Pilar Solidario. Incluso el propio mensaje señala de que el mejoramiento de las pensiones se produce a partir del 2008 con la creación del Pilar Solidario. Entonces, hoy día habla el mensaje de un sistema previsional donde incorpora el Pilar Solidario, que fue creado a partir del 2008, está la capitalización, ¿no es cierto?, y está el ahorro voluntario. Pero desde ese punto de vista nos preguntaríamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la reforma del 2008? Estaríamos en una situación peor, como han dicho todos los estudiosos también, respecto a la que estamos hoy día. Entonces, tuvimos el 2008, una reforma importantísima que crea el Pilar Solidario, ¿ya?, que principalmente tendió a resolver los temas de pobreza, ¿ya?, de una gran parte de la población, del 1 millón y tanto que está cubierto por el Pilar Solidario, pero una parte importante también que tuvo que ver con el aporte previsional solidario para aquellos que indudablemente sus pensiones ya no eran capaces de responder a ningún tipo de auxilio. Entonces se crea este aporte previsional solidario como auxilio a aquellos que ni siquiera alcanzaban la pensión básica solidaria. ¿Qué importancia tiene esto? Esto es un aporte directo del Estado, o sea, el Estado, una vez más, auxilia a un sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema privado fue incapaz de resolver pensiones dignas, decentes, para la gran mayoría de los chilenos. Entonces, se dice, la gente quiere que se le suban las pensiones, pero la gente no solamente quiere que se le suban las pensiones, porque se ha puesto eso como el elemento central. También la gente quiere un sistema más justo de pensiones y que sea administrado por el Estado. La gente no quiere mantener un sistema de capitalización individual a través de un seguro privado donde se benefician unos pocos y la gran mayoría contribuimos. Ese es el sistema ideal, indudablemente, ¿ya? Entonces, claramente, desde el punto de vista de la seguridad social que está definida en estos convenios de la UTE y de los diversos instrumentos internacionales, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Y en esa medida en Chile no se está respetando este derecho humano fundamental. Porque pónganselo y pongámonos todos la mano en el corazón cuando valoramos todo y hacemos un tremendo reconocimiento al Pilar Solidario. Pero ¿puede una persona vivir en las mejores condiciones con 107.000 pesos que hoy día es la pensión básica solidaria para un adulto mayor, el cual invierte más del 50% de eso en remedio muchas veces? Entonces estamos hablando de repartición de pobreza, seguimos repartiendo pobreza. Entonces, desde ese punto de vista de lo que se trata y lo que señala indudablemente la OIT en este sentido, que hablamos de un sistema basado en cotizaciones que garanticen la protección de salud, las pensiones, el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, y la seguridad social se ha convertido indudablemente en un reto universal.
¿Y cuáles son sus principios? Y por eso los voy a mencionar, porque es importante que no están señalados en el proyecto. En el proyecto no hay ni una mención a la seguridad social, ni a sus principios, ni a los convenios, ni a la importancia, ni a nada. Y aún más, se hace mención a unos principios que no tienen nada que ver con la seguridad social en el propio mensaje, y dentro de los cuales señala como uno de los principios el derecho de propiedad, que indudablemente no es un principio de la seguridad social. ¿Por qué? Porque decimos que la seguridad social tiene entre sus principios la solidaridad, y esa es una cuestión básica. ¿Alguien se cuestiona que el sistema de FONASA es un sistema solidario? Porque no podría ser de otra manera. Entonces, ¿por qué en las pensiones? Porque la solidaridad tiene que ver que no es lo mismo, porque si yo para eso mejor pongo una cuenta en un banco, porque eso es la capitalización individual. Yo pongo mi plata, indudablemente esa plata crece y voy a tener la pensión que esa plata me da, pues. Entonces mejor pongo la plata en un banco, en un fondo mutuo, porque es lo mismo en la práctica. ¿Y qué pasa? Que indudablemente desde ese punto de vista la solidaridad es básica para un sistema, y no solamente intergeneracional, entre activos y pasivos, sino que también entre los que ganan más y los que ganan menos, que es intrageneracional desde ese punto de vista. En segundo lugar, tiene que proteger respecto a todas las contingencias de todos aquellos que están protegidos por la seguridad social. El tema de la participación, aquí una de las críticas principales que los trabajadores han hecho, nunca se les ha consultado y no han tenido ninguna posibilidad de tener opinión respecto al tema del sistema de pensiones, a dónde se invierte, quién se beneficia y dónde va su fondo. Y obviamente que también desde ese punto de vista, claramente todas las personas deben entregar su opinión en este sentido. Entonces, decimos claramente que considerando la experiencia de diversos países, la mayoría de los países hoy día vienen de vuelta respecto a la capitalización individual, que en un momento fue fundamental, porque se han dado cuenta que ella es incapaz de resolver el problema de un sistema justo de pensiones y de resolver incluso el problema de tener las pensiones suficientes y decentes que la gente necesita. Y la gran mayoría de los países en Europa, como Polonia, Hungría, en Latinoamérica, como Argentina y principalmente Bolivia, han abandonado indudablemente la capitalización individual. Y para eso, indudablemente, hay bastante literatura en este sentido. Entonces, los efectos, indudablemente, de la capitalización han sido efectos negativos, a pesar de que el mensaje, indudablemente, habla de los distintos logros de la capitalización. Pero, digámoslo francamente, si fuera tan exitoso el sistema como se dice en el mensaje y como se nos trata de seguir haciendo creer, no estaríamos discutiendo nuevamente una segunda reforma después del 2008 y en una situación de crisis que el propio mensaje también reconoce desde ese punto de vista. ¿Qué implica, no es cierto, el sistema de las cuentas individuales? Que indudablemente tiene que ver con un tema de cobertura, en primer lugar. Recién se discutió el tema de la incorporación de los trabajadores independientes, pero por años no han querido incorporarse los independientes. ¿Por qué no quieren incorporarse los independientes? Porque no les da garantía al sistema, no le tienen confianza. Y ahora fueron obligados, indudablemente, a incorporarse, ¿ya? Los costos administrativos, lo que todo el mundo reclama respecto, ¿no es cierto?, a las comisiones que generan la administración por parte de la administradora de fondos de pensiones. La falta de diálogo social que indudablemente implica este sistema de capitalización actual, indudablemente en el cual no hay diálogo entre quienes administran los dineros de los trabajadores y quienes ponen su dinero en este sentido. Entonces, claramente hay una tendencia a la reversión del sistema privado hacia un sistema público de pensiones, indudablemente, que es el que tienen muchos países, la mayoría de los países de Europa, y que indudablemente entrega mejores condiciones y mejores garantías para el desarrollo, porque se dice 134.000 y tantos millones que son los que hoy día constituyen el fondo. ¿Qué pasa con ese fondo si estuviera administrado por el Estado? ¿Por qué no puede ser administrado por el Estado? ¿Por qué tiene que ser administrado por los particulares? Porque el Estado podría hacer mayores inversiones, no cobrar las comisiones, hacerlo más rentable.
¿ya? Y la pregunta entonces de fondo, ¿por qué se quiere que este fondo siga siendo privado? ¿Por qué no se quiere crear un sistema público de pensiones? Y es porque indudablemente ha resultado uno de los negocios mejores que se inventó en Chile en manos privadas y en manos de pocos capitalistas, indudablemente, que son, en definitiva, los que administran este fondo millonario. Entonces, indudablemente, una de las expresiones mayores del fracaso del sistema es la rentabilidad del sistema que está en crisis, cosa que no decimos nosotros, incluso lo reconoce el propio mensaje desde ese punto de vista respecto a que indudablemente en principio se planteó una tasa de reemplazo de alrededor del 70%, ¿ya? Indudablemente que eso tenía que ver con las tasas de interés que estaban en boga en la época cuando han bajado las tasas de interés. Hoy día se está hablando de una rentabilidad principalmente de alrededor del 3, y tantos %, ¿ya? Que tiene que ver indudablemente también con las tasas de interés, etcétera. O sea, hay una rentabilidad crítica del sistema desde ese punto de vista. Y ahí tenemos como un ejemplo, un cuadro, donde se aprecia, ¿no es cierto?, cómo la relación que existe entre lo que sería la cotización y la tasa de interés futura, que si hablamos de un 14%, habla de un 43% menos que las actuales, y una tasa del 18% con tasas de interés del 3,8% nos da unas pensiones 27% menos que las actuales, ¿ya? Ahora, es un sistema basado en el lucro. Cuando los estudiantes dieron la pelea por la educación y dijeron no más lucro en la educación, hoy día nosotros decimos no más lucro con las pensiones. No se puede seguir lucrando con la seguridad social. Las pensiones es lo que permite que una persona pueda vivir después de haber trabajado años de su vida. Y resulta que con este sistema hay personas que han trabajado 30 años y reciben una pensión que no le alcanza ni siquiera para vivir. Esa es la realidad de la gran mayoría de los chilenos y de los adultos mayores de nuestro país. Entonces, ¿por qué insistir y perseverar en un sistema que es incapaz de dar pensiones dignas y que más encima está basado en el lucro? Entonces, los fondos en general han beneficiado a unos pocos. Eso sí, tenemos que reconocer que ha sido la principal fuente, como dice el mensaje mismo, de crecimiento de la economía chilena, porque está en la acumulación de este capital que ha podido servir para financiar inversiones de unos pocos. Indudablemente, sobre todo del sector privado, indudablemente, que se han beneficiado de este fondo y que, por tanto, podemos decir que podrían haberse hecho muchas más obras públicas con este fondo que solamente beneficiar a los particulares. Yo quería referir también a un tema, se dice dentro de los principios, que está el derecho de propiedad. Para los que somos abogados y conocemos el derecho de propiedad, sabemos que el derecho de propiedad tiene 3 facultades: uso, goce y disposición. Yo me pregunto, ¿yo uso, gozo y dispongo de mi fondo de pensiones? No es así. Yo no lo puedo usar porque mientras esté el fondo no lo uso. No lo puedo gozar, no tengo usufructo sobre él. Y tampoco puedo disponerlo. Y cuando me muero, pasa a la compañía de seguro. O sea, antes que me muera, perdón, cuando jubilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo realmente? Entonces se defiende y dice, no, todo esto atenta contra el derecho de propiedad de quién. Entonces, una cosa muy importante, los bajos salarios limitan el ahorro. El sistema de capitalización tiene un pecado capital. Y el pecado capital es que se basa en el ahorro individual. Y yo tengo capacidad de ahorro en la medida que tenga un buen salario. Si yo tengo un mal salario, no voy a tener nunca ninguna capacidad de ahorro. Y mi capacidad de ahorro va a estar limitada. Entonces, se pide ahorrar más. ¿Y cómo voy a ahorrar más si no gano más? ¿De dónde voy a sacar la plata? Entonces, ese es el problema y el límite principal del actual sistema de capitalización, y por eso que tiene que ser el sistema solidario. Porque la gente que no tiene posibilidad de tener mejores salarios, ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a auxiliar en la vejez? ¿Vamos a dejar que se muera de hambre? No puede. Y ahí es donde juega el rol el Estado y el sistema, y entra a operar la seguridad social para garantizar que indudablemente las personas más necesitadas puedan ser auxiliados por esta solidaridad social. Y aquí vemos en un cuadro cuáles más o menos los niveles promedios de salario que tenemos, ¿no es cierto? 574.000 en el caso de los hombres,
y 441.000 en el caso de las mujeres. Pero resulta que el salario mínimo son 301.000 pesos, pues. 301.000 pesos. De esos 301.000 pesos yo tengo que sacar la cotización, que es el 10% más un trabajador a 301.000 pesos paga en previsión 74.000 pesos que se le restan de su salario. Por tanto, queda ganando alrededor de 229.000 pesos. Con eso vive. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuánto más puede ahorrar ese trabajador? Entonces, es un círculo vicioso. ¿Qué más le puedo pedir que ahorre? ¿De dónde va a sacar dinero para ahorrar? Entonces, por eso que nosotros creemos que la única solución para resolver los problemas que tiene hoy día el actual sistema es un nuevo sistema de pensiones. Un nuevo sistema de pensiones que tiene que estar basado en la seguridad social y que implica, en torno a los principios de la seguridad social que tiene la OIT, principalmente hablar de una pensión básica universal que le garantice un mínimo de suficiencia a la gran mayoría de la población. Porque incluso el proyecto habla principalmente del pilar solidario, de las mujeres, de la clase media. Habrá que preguntarse qué es la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Los asalariados? ¿Nosotros los que vivimos de un sueldo? ¿O los que somos trabajadores independientes y vivimos de un honorario? ¿Cuál es el límite de la clase media? Porque aquí se pone hasta clase media la gente que gana no sé cuánto. Entonces, pero la gran mayoría de los actuales pensionados no van a recibir nada con este proyecto, pues. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, decimos una pensión básica universal, un sistema contributivo solidario y de reparto, ¿ya? Porque no hay otra solución, por más que nos digan, no hay otra solución más que el reparto para ingresar recursos frescos al sistema. Y un ahorro voluntario que pueda realizar cualquier persona. Y en este sentido, creemos que la base del nuevo sistema tiene que ser un sistema público que incorpore estos principios de la seguridad social, que tiene que tener una institucionalidad y ser una entidad autónoma con personalidad jurídica propia y que indudablemente no persiga como una entidad estatal, no va a perseguir indudablemente fines de lucro, ¿ya? Y este sistema, a su vez, tiene que ser tripartito y solidario. Tripartito porque el empleador indudablemente tiene que contribuir, como era históricamente, y que aquí se quitó la contribución porque el empleador, curiosamente, se beneficia del trabajo y, sin embargo, no aporta nada a la pensión del trabajador hasta el día de hoy. Y en este sentido solidario, porque es el único mecanismo, el reparto, que va a permitir indudablemente desde ese punto de vista mejorar las condiciones reales de la gran mayoría de la población. Y por eso que nosotros proponemos un sistema público, tripartito y solidario. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Julia. Vamos a darle la palabra entonces a doña María Victoria Núñez, directora del Colegio de Corredores de Seguros Asociación Gremial, para que también nos puede exponer. ¿Puede permanecer ahí, señora Julia? Ya. A un lado, al lado. Perfecto, después podamos hacerle las preguntas correspondientes. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera, avisarle a usted, presidente, que a las 11:30 se constituye la Comisión Mixta de Presupuesto y tengo que estar ahí, va a ir el ministro de Hacienda a exponer. Por lo tanto, quiero excusarme porque no voy a poder oír la siguiente exposición. Llegué tarde además porque está sesionando una comisión investigadora a la cual soy parte. Entonces, hemos estado ahí tratando de irnos. Lo segundo es que, para que después quede dentro del registro, por su intermedio al secretario, quisiera adelantar solamente una pregunta a doña Julia, que es las tres preguntas básicas del sistema de reparto. En ese sistema que ella propone, ¿cuánto va a tener que cotizar el trabajador?
a qué edad va a poder jubilar y cuántos años va a tener que cotizar para poder tener el derecho de recibir la pensión de reparto. Para que si después la puede contestar, yo voy a revisar luego la respuesta a lo que deje establecido ahí el señor secretario. Gracias, presidente. Y vuelvo a reiterar mis disculpas, pero tengo que ir a la Comisión Mixta de Presupuesto. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Hay que también decir que está funcionando en paralelo la Comisión Investigadora de Pensiones. Lamentablemente, yo sé que hay diputados que son miembros de esta comisión que también están participando al lado, pero eso no quiere decir que no tengan su mente puesta, y les agradezco a las diputadas y le damos la bienvenida también al diputado Gastón Saavedra, que se incorpora. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Doña María Victoria Núñez, reitero, directora del Colegio de Corredores de Seguros, Asociación Gremial. Muchas gracias, muy buenos días Por a favor. todos. ¿Sí? Así, tiene el micrófono ahí, acérquelo Sí, un está poquitito encendido, más, doña Julia, si usted nos ayuda De su vasito. para acercar el micrófono. Muchas gracias, ahí sí. Yo vengo en representación del Colegio de Corredores de Seguros y Asesores Previsionales, un poco siendo la voz de los afiliados, en realidad, porque sentimos que no tienen una entidad representativa oficial, digamos, los afiliados propiamente tal. De tal manera que nosotros nos sentimos un poco representantes de ellos, ya que estamos todos los días en contacto con afiliados a través de nuestro trabajo. Entonces, pretendemos hacer notar un poco de cómo viene esta historia desde un principio y considerando que esta ley propone hacer modificaciones dentro de la misma, no eliminar el sistema tal cual, sino que tratando de mejorar lo que tenemos, haciendo algunas propuestas, ¿ya? Entonces, como la señora Julia lo mencionó, el sistema de seguridad social obviamente es una prioridad humana de responsabilidad del Estado, y todavía, desde hace un tiempo, hemos visto que la ciudadanía se está volviendo muy crítica al sistema y obviamente todos pretendemos que lleguemos a tener una mejor pensión. Este titular suena un poco fuerte y golpeador, el poner errores en la planificación del sistema actual de pensiones, que es lo que yo en los 20 y tantos años que llevo en esto, es lo que yo siempre he pensado en lo personal. Y la verdad es que he visto que es opinión de más de alguna persona que he visto. Las AFP deberían ser empresas sin fines de lucro. ¿A qué se refiere esto en realidad? De repente uno tiende a pensar como ciudadano común y corriente que la AFP, siendo empresa y administrando sus propias platas y las platas de los afiliados, como que pierde un poco el norte de preferir arreglarle las cosas a los afiliados y más bien en lo personal, digamos, de la empresa. Y el segundo punto súper importante desde el principio, el monto a ahorrar fue desde un principio muy bajo. Debió haber sido mínimo un 15% desde un principio. Otro punto es que no se tomó en cuenta que en el sistema antiguo se cotizaba por una fracción del sueldo, desde el punto de vista que era de cargo del empleador al empleador. Si cotizaba, o sea, empleaba a una persona por 100, le cotizaba por 20 porque le salía más barato. Y cuando empezó el sistema actual, se siguió comportando de la misma manera y obviamente el ahorro en la primera parte del tiempo que uno ahorra es lo que más marca la pensión. Por lo tanto, eso perjudicó finalmente las pensiones. Esos dos factores que fueron súper importantes en los resultados finales. Esto siguió comportándose de esa manera el sistema hasta que salió la ley Foxley, que en realidad él hizo notar el daño que se iba a producir con esto. Y la verdad es que el más beneficiado durante el sistema antiguo fue el Estado y después fue el mismo empleado porque siguió cotizando por una fracción de su sueldo más baja de lo que debió haber sido. Y sin participación del empleador, tal como decía la señora Julia. Y la verdad es que también debería haber alguna participación del empleador, ¿no? Bueno, estos problemas sociales actuales, digamos, de trabajo, y etcétera, y bajo sueldo, ha generado muchos emprendedores. Los emprendedores, en general, les va mejor que con un empleado, un sueldo mínimo, pero no cotizan, la mayoría, y tampoco aportan al Estado, porque tampoco tributan mucho. Por lo tanto,
ni siquiera financian a través de la tributación una posible pensión a futuro, ¿no? Después tenemos otros factores súper importantes en el perjuicio a los afiliados, es cuando se le quitó la responsabilidad a la AFP en las rentabilidades y se le traspasó a los afiliados a través de los multifondos. Y la verdad es que la AFP antes de eso tenía que cumplir con una rentabilidad mínima y si no tenía riesgo de salir del sistema. Por lo tanto, si le quitaron esa responsabilidad, por supuesto, para uno ciudadano común y corriente que piensa como pienso yo también, dejó de tener importancia el esforzarse tanto en la rentabilidad, independiente de que el sistema financiero igual afectaba a todo esto, todos lo sabemos. Y bueno, se le entregó al afiliado la responsabilidad de la rentabilidad de sus fondos, sin considerar que el ciudadano común no tiene idea de finanzas. Uno le pregunta a una persona en qué AFP está y me dice estoy en Vida 3. O sea, no saben ni qué es lo que es la AFP. No tienen ni idea de lo que significan los números. No hay ni... Es decir, la cantidad de gente, incluido, me atrevo a incluir, así, con conocimiento de causa, profesionales y gente con una educación muy completa, tampoco conocen del sistema. Y del tema financiero, el común del ciudadano chileno no lo conoce. Por lo tanto, difícilmente van a poder tener una apreciación exacta de cómo es el sistema financiero. Y claro, así como apareció esta agrupación de felices y forrados que ayuda un poco, pero la verdad que tampoco, no estoy muy de acuerdo con todas las cosas que dice, pero por último es un apoyo para hacer notar de cómo es la cosa y para que la gente aprenda, ¿no? Después tenemos otro factor que ha afectado a las pensiones, es la fórmula de cálculo del retiro programado, que normalmente es un poco el reflejo de lo que da a la compañía de seguros, en la renta vitalicia. En principio, y hasta no hace mucho, la fórmula de cálculo estaba basada en un 80% de la rentabilidad de la AFP, de los últimos, primero fue 5 años, después aumentó a 10 años, y en un 20% la tasa de renta vitalicia, lo que hacía un equilibrio entre los dos sistemas. Pero el actual sistema omite toda esa relación que tenía en la fórmula de cálculo anterior y ha tendido a una fórmula de cálculo más baja. Por lo tanto, las pensiones, por ese motivo también, han sido más bajas. Esto yo lo menciono en base a mi propia experiencia. O sea, yo he visto que en los años, no sé, 90 y hasta el 2000, las tasas de renta vitalicia y de retiro programado eran lejos mejores que las de ahora. Y la diferencia entre retiro programado y renta vitalicia era significativa. Pero como el retiro programado ahora bajó su forma de cálculo, al final las compañías de seguros tampoco tienen tanta competencia que ejercer, ¿no? Eso es lo que uno ve como ciudadano común. Otro factor que ha afectado a los montos de pensiones y los fondos es que la verdad, harto se ha hablado de las famosas comisiones fantasmas, pero es real. Nosotros como afiliados pagamos una comisión a la AFP para que nos administre nuestros fondos. Pero la AFP a su vez delega en otras entidades la administración de fondos en el extranjero, debiendo asumirlo ellos mismos, el costo o el hecho de hacerlo. Sin embargo, las comisiones o sea, las inversiones en el sistema en el extranjero, se le descuenta la comisión del broker de la ganancia. Por lo tanto, llega menos ganancia a la rentabilidad del afiliado, estando ya pagada la comisión. O sea, estamos pagando 2 veces. Si yo ya le pagué a la AFP por que me administre, ¿por qué me cobran aparte? No tiene sentido. Esta es una cuestión como un poco anecdótica, el punto que puse aquí, que también tiene que ver con las desconformidades de las personas, lo que afecta a las personas en el trato que se les da a los afiliados. Hay como un caso, como un ejemplo, puse aquí. Cuando una persona cumple la edad para jubilar y no se quiere jubilar o va a seguir trabajando, tiene la posibilidad, el derecho de dejar de cotizar. Por lo tanto, ese 10% que va a su cuenta puede echárselo al bolsillo, porque la verdad es que el 10% del sueldo no incide en nada
de la pensión final. Aunque trabaje 10 años más, la pensión no le va a incidir por esos últimos 10 años cotizados. Entonces, en la AFP tienen una exigencia de cumplimiento de metas los empleados, y le dicen a las personas, bueno, esta plata que no la va a recibir, póngala en una PB. Y más encima le dicen que lo pongan en la modalidad B, o sea, con beneficio tributario, que finalmente no le va a servir nada. Más le serviría la plata o en el bolsillo o en una cuenta de ahorro para poder disponer de ella. Esa es la opinión de la mayoría de mis colegas. Otro tema que tenemos de discordia siempre son las comisiones médicas de invalidez, que la verdad es que no protegen el derecho de los inválidos. ¿Por qué? Porque le ponen nada de traba a las apelaciones de las compañías de seguros que tienen el seguro de invalidez y sobrevivencia, y hay afiliados que yo he conocido personalmente que tienen una condición de invalidez clara, sin embargo, le es rechazada su invalidez. A todos estas cosas que estoy mencionando, hay unos puntos de proposiciones después. Después tenemos la ley del SCOM, que vino a transparentar el sistema en realidad, pero de alguna manera, que en un documento aparte que viene con los que traje, que no lo voy a exponer aquí, siguieron existiendo los agentes de venta de las compañías de seguro. Y esos agentes de ventas en realidad entregan una información sesgada. No es, o sea, claramente sesgada, no puede ser de otra manera, porque si tiene que cumplir con una meta, tiene que sesgarla para que dirigir a su cliente hacia su opción de compañía de seguro. A diferencia de esto, estos agentes, tenemos el asesor previsional, como es el caso mío, que cumplimos con todas las condiciones para ser independientes de compañía de seguro, de FP, ningún sesgo, no tenemos ningún sesgo para asesorar a las personas que se están pensionando. Independiente que nuestra función empieza desde cuando la persona empieza a trabajar. Estamos hablando en este minuto de la parte de pensiones solamente. De tal manera que es como de perogrullo, pero como la diferencia, pero los asesores previsionales no son mayormente conocidos, no somos muy conocidos. Cuando uno va a ver a una persona desconocida y se ofrece como opción para hacerle algún trámite, ayudarle en su trámite de pensión, ¿en qué compañía está usted? ¿De qué compañía? No, yo soy asesor previsional. Pero ¿cómo? ¿Qué es eso? O sea, el chileno no sabe que existen los asesores previsionales. Y existimos para asesorar a las personas desde que empiezan a trabajar, incluyendo la educación previsional, que hace mucha falta, y que, entre paréntesis, cuando salió esto de la educación previsional, yo pensé, ahí está una buena meta para mí, tener acceso a educar a las personas en esto, pero resulta que es inaccesible, porque para postular a la educación previsional tengo que tener una tremenda empresa, contabilidad, espacio, etcétera. Yo puedo hacer asesoría solo con mi cabeza, no necesito un espacio. Yo puedo ir a un colegio, puedo ir a un liceo, a un sindicato, y no está la opción. Por lo tanto, la educación previsional no llega a las personas de a pie, llega a las instituciones, qué sé yo, una empresa grande que hace una asesoría normalmente como sean relacionadas con AFP o compañía de seguro, no personas independientes. Nosotros somos absolutamente independientes y totalmente transparentes en lo que entregamos. Bueno, hay excepciones siempre, ¿no? Pero en lo general. Por lo tanto, esta parte del sistema SCOM no cumple con la transparencia que se supone que debe haber aportado. Este es solamente una acotación. La propuesta que hace la FENPRUS, dentro de todo su afán del no más AFP y todo, pero considerando la idea de que este proyecto no va a eliminar el sistema, sino a mejorarlo, menciono varios puntos que propuso la FENPRUS que me parecen adecuados. Uno, es aumentar la focalización del 80% del pilar solidario, y las pensiones de las Fuerzas Armadas actualmente significan un 1,09% del PIB. Por lo tanto, comparado con el 0, casi nada de las pensiones solidarias. Por lo tanto, todo esto debería mejorarse el sistema y de alguna manera tender a
que los pensionados de las Fuerzas Armadas se incluyan en este sistema previsional obligatorio. Y la otra propuesta es que deberíamos llegar paulatinamente al 18% de cotización en forma paritaria. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice FEMPLUS aquí, 9 y 9 o 10 y 9 o 8, qué sé yo. El porcentaje en realidad no es tan importante en este caso. Aquí vamos a exponer lo que es la situación actual. Tenemos todas las cosas que nosotros como chilenos, como ciudadanos, nos ha afectado. Tenemos baja rentabilidad, tenemos una baja tasa de cálculo, lo que explicaba anteriormente, la expectativa de vida exagerada en la fórmula de cálculo, porque la verdad la expectativa está más larga que antes, pero no tanto como se pone en el cálculo. Tenemos una muy baja densidad de cotización, tenemos muy baja cotización de parte de independientes, cosa que ahora va a cambiar, pero de alguna forma yo le tengo un poco de, no sé, el chileno es súper bueno para irse por el costado, tratar de no cotizar. Y los contratos honorarios, que el Estado es un gran falente de eso, que tiene muchos contratos honorarios, que si un particular contratado honorario, por ejemplo, tiene un accidente laboral, no tiene protección. Y el empleador así como, bueno, te vamos a ayudar, ¿ya? Pero la verdad es que eso es un problema grave. El Estado se está evitando dolores de cabeza de tener muchos empleados, de las licencias, de las falencias de todo tipo, pero está incumpliendo con la ley. Para un particular que está en esa condición, así como mencionaba, si un empleado a honorarios de una empresa tiene un accidente y denuncia a la empresa tiene una tremenda multa porque estaba cumpliendo una labor de dependencia y no estaba cubierto por el sistema previsional. Sin embargo, el Estado lo hace todos los días. Eso también es súper importante, que se está tratando de mejorar. Hemos visto que ha ido un poco en esa línea también en las municipalidades donde más se ha notado. Todas estas apreciaciones están presentadas desde el punto de vista del ciudadano común. Es lo que uno, como ciudadano común, ve. No hay análisis ni de números ni de nada en especial, solamente lo que uno ve en la experiencia. Tenemos lo que comentaba hace un rato, un bajísimo conocimiento del sistema de parte de los afiliados. Hay otra cosa que es importante. Es insólito que las compañías de seguro sean propietarias de AFPs. Es difícil no pensar que hay colusión. De alguna manera es súper fácil hacer colusión. Si yo tengo una compañía de seguro y pertenezco a la Asociación de Compañías de Seguro y al mismo tengo una AFP y pertenezco a la asociación, es re fácil ponerse de acuerdo. Y no hacer de acuerdo para mejorar a los afiliados, va a ser de acuerdo para lo personal de la empresa. Eso es lo que uno ve desde afuera. Estoy solamente transmitiendo lo que yo siempre he escuchado y lo que yo he visto y que de alguna manera encuentro razón. Después, las AFP no se responsabilizan por las pérdidas por lo mismo que había mencionado anteriormente, traspasado a los afiliados. Después tenemos otro tema, que es la situación actual. En el tema de las pensiones, tenemos agentes de venta de compañías de seguro que entregan información sesgada, cuya tasa de venta aplicada por la compañía de seguro es más baja que cuando interviene un agente de ventas. Cuando interviene un agente de ventas es más baja la tasa. Y la comisión por asesoría afecta al monto de la pensión. Referente a lo anterior, la tasa de venta de los agentes de venta, esto está sacado de la página de la Comisión del Mercado Financiero. Son los promedios de las tasas de venta. Y si vemos claramente, la tasa de venta del agente de venta es significativamente más baja. Por lo tanto, la comisión de... No, ¿cómo se llama? Que pidió un estudio, me olvidé el nombre. Es unánime la opinión de que no deberían existir los agentes de venta. Y sí darle más fuerza al asesor previsional, que realmente el chileno lo necesita. Y no porque yo sea asesor previsional, es porque yo veo que la gente es muy ignorante en el tema.
Estas son propuestas que uno hace sin pensar que va a ser escuchado, pero sí son inquietudes que estamos presentando más que propuestas reales y como con presión, digamos. Primero, las AFP deberían ser entidades sin fines de lucro, tal como se expuso desde un principio. Sería mucho más transparente si fueran sin fines de lucro, como las cajas de compensación, que igual tienen su lucro, pero no tanto, no tan significativo como el caso de la AFP. Se debe prohibir compañías de seguro y AFP de un mismo holding, que no tiene ni un sentido que exista eso. Es por lo menos de mal visto, por lo menos. Debería haber una total transparencia en cuanto a las inversiones y costos de los resultados de la AFP, que la verdad es que uno, el afiliado, además de la ignorancia, no tiene ni una forma de saber dónde está invertida su plata y cómo y qué sé yo. Y la otra cosa importante es devolver la responsabilidad de los resultados de las inversiones a la AFP, porque eso es otra cosa que ha ido generando perjuicio. Y esta otra propuesta, que la verdad es que esta creo que es súper importante, es crear una real educación previsional, colegios, institutos, universidades y agrupaciones de empleados, con financiamiento a partir de proyectos, así como hay proyectos para distintas cosas, que existan proyectos también para esto, de tal manera que los colegios, institutos, universidades o sindicatos tengan posibilidad de, a través de un proyecto financiado por el Estado, con este proyecto, financiar la educación provisional, que es muy necesario y hace mucha falta, porque ayer, hablando de este tema con mi nieta, que tiene 14 años en primero medio, me dijo, tenemos clases de filosofía, pero no tenemos ¿cómo se llama?, educación cívica. Yo preferiría educación cívica, porque no tengo idea de estas cosas, me dijo. Yo le hablaba a mi hijo de esto, y ella de 14 años se da cuenta que le hace falta la educación en este sentido. Mis hijos, que uno transmite todo el día con lo que uno trabaja, ¿no? A los 40 años empezaron a hacer APB, porque antes de eso el chileno no tiene la conciencia del ahorro. Y en los 25 años que llevo en esto, nunca he visto a alguien que empiece a trabajar y diga, voy a hacer APB desde hoy. Después de los 40 años se da, no antes. Estamos con una idiosincrasia clarísima que va para ese lado. Usted muy jovencito, la misma idea, ¿o no? Ya, y la otra cosa, prohibir los contratos honorarios cuando hay relación de dependencia clara, que es lo que decía anteriormente. La verdad es que eso debería ser siempre así. La Comisión por Intermediación de Retiro, Renta Vitalicia y Retiro Programado debe ser pagada por las compañías de seguro y las AFP. ¿Qué ha sucedido con esto de transparentar a exceso la comisión? Se ha dejado de visualizar el resultado de la asesoría, pasando a ser más importante la comisión que se pague o se deje de pagar. En mi experiencia, muchas veces, muchísimas veces, la comisión que genera un trámite de pensión finalmente es menor a la diferencia que uno le obtiene de pensión a la persona, presionando a las compañías para mejorar ese monto. En la AFP obviamente no hay ninguna posibilidad porque está fijado. Pero en cuanto a la comisión, realmente no tiene mayor relevancia versus que la persona va a decidir por una pensión de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su propia decisión, en cuanto a haber visto todas las opciones que hay y elegir la mejor alternativa. Y esta es la forma de evitar esa diversificación de intereses, es cambiar a como era antes, que la compañía de seguros siempre estaba incluida entre sus gastos la comisión. Respecto a lo que decía anteriormente, las comisiones médicas deberían ser entidades independientes financiadas por el Estado y deberían cumplir estándares mínimos para cumplir exigencias legales de inclusión, como es baño para inválidos en sus dependencias y con apoyos ortopédicos. En las dependencias de las comisiones médicas ni siquiera hay un baño adecuado para las personas que son inválidas. Y eso también debería ser parte de la exigencia.
Otro punto, no debería permitirse que las compañías de seguros controladoras o con participación en patrimonio de una AFP postulen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, que obviamente tiene intereses creados y conflicto de interés. Otro punto importante, por lo que decía anteriormente, debería informarse mediante carteles a los afiliados en la AFP y compañías y comisiones médicas las obligaciones de los funcionarios, funciones del médico asesor. Las personas que se van a invalidar no tienen ni idea que existe el médico asesor. He visto médicos asesores que asesoran más a la compañía de seguro que tiene el seguro de invalidez que al inválido. Lo he visto directamente. Y la otra cosa que también mencionaba, debería darse a conocer más la existencia de los asesores previsionales, dada su independencia. La cotización, que se propone ahora un 14%, debería ser un 15% o más depositado en la AFP o en alguna entidad del Estado que no cobre, porque a eso va lo que viene después. Y que la comisión no pase del 10% que está cobrando ahora la AFP, si quiere ir la AFP, y el 4 o 5 adicional sin comisión de administración, que si lo hace una entidad del Estado tampoco sería con comisión, y si hay una otra entidad privada que lo va a hacer, obviamente va a cobrar una comisión sobre eso. Otra comisión más. El seguro de dependencia, me parece bien, dentro de las propuestas de la ley, es bien adecuado, hace falta en realidad. El seguro de longevidad, lo mismo, porque, bueno, en el otro punto que viene también es importante esa parte. La eliminación de los agentes de venta de lleno, eliminación de una vez por todas, porque no cumple con la independencia en relación con el pensionable. Los proyectos que vienen en la ley, ampliar la focalización, debería ser 80%. El aumento del APS también es necesario. A mayor edad, mayor beneficio, que paulatinamente vaya subiendo, ¿cierto? Y esto de que se autoriza a la AFP a compartir sus utilidades con los afiliados es adecuado y siempre debió ser así. Hay una pregunta que yo le he hecho a muchas personas por una inquietud personal. En el año 90 y tanto hubo una rentabilidad negativa de un 16%. Fue cuando se movió el tema de las eléctricas, que fueron bajadas las acciones en forma artificial, bajaron las acciones, los afiliados perdieron. Sin embargo, en abril, los dividendos de las eléctricas 30%. ¿Por qué no se transfirió eso, no se vio en la rentabilidad de los afiliados? Y yo le he preguntado a muchas personas y nadie me ha respondido claramente, personas no naturales, por supuesto, hay gente de AFP, de compañía de seguros, de finanzas, de todo. Nadie me ha sabido responder qué pasa con los dividendos de las acciones que las AFP invierten, platas de los afiliados. ¿Qué pasa con esos dividendos? Nadie me ha respondido. Incluso, para no tener problemas, a través de un amigo, hice a través de transparencia la pregunta a la superintendencia de AFP y hace 25 días más o menos, hasta el día de hoy no hay respuesta. Que para mí es relevante saber eso, porque eso no es poca plata. Y eso de que se autoriza a la AFP a compartir las utilidades, debería ser obligación de compartir utilidades, de un determinado, no tengo idea de números, ¿no? Determinado porcentaje o montos, el resto se comparte con los afiliados. Si fuera sin fines de lucro sería así. Bueno, después tenemos una solicitud de oferta efectuada directamente por el consultante, que es otra de las propuestas, que realmente, por lo mismo que he hablado anteriormente, del desconocimiento de las personas, del ciudadano de a pie, del tema, es absurdo pedir eso. Yo me imagino un viejito, como le dicen allá, caiquito del campo, que no tiene idea casi ni leer ni escribir, ir a la oficina de la AFP y meterse en un computador a hacer directamente su solicitud de oferta. Es irrealizable. Estamos en un país donde, si es que un 20% de la población es capaz de manejarse con estos sistemas. Aquí en Santiago probablemente mucho. Pero yo estoy en una región, Valdivia, una región que tenemos gente que demora 2 días en llegar a Valdivia. Una persona que vive en el Tume tiene que bajar a Panguipulli y el día siguiente a Valdivia. Y está por el día en un rato. Y no tiene idea de esto. ¿Cómo le va a entregar una responsabilidad de hacer su propia consulta de pensión? Es imposible. O sea, siempre le va a pedir ayuda a alguien que esa persona no sé si va a ser la más correcta. Entonces, ya, es irrealizable según mi opinión.
Después tenemos la reducción del requisito para acceder a una renta vitalicia, que está relacionada con el seguro de longevidad, porque esto permitiría a más personas irse a una compañía de seguros, considerando que el año pasado solo un 33% de los pensionados accedieron al SCOM. Por lo tanto, el 70% restante, o 69,7, no tuvieron acceso ni siquiera a preguntar por una compañía de seguros. O sea, se quedaron en la AFP, se le acabó la plata y ya, chao. En cambio, con este sistema podría llegar a una renta vitalicia que, aunque sea más baja, le va a significar una pensión fija para toda la vida. Sería un beneficio para las personas de menor ingreso. Y esto de que se ha sugerido la eliminación de la oferta externa es otra barbaridad, porque a través de la oferta externa uno ejerce, como asesor, uno ejerce una presión a todas las compañías de seguro que están ofertando para competir, para quedarse con el negocio. Si hubiera agentes de venta, esto no sucede. Cuando hay agentes de venta, no. En cambio, a través de asesor previsional sí se puede. Y si una persona va directamente a la AFP a seleccionar su pensión, tampoco va a tener esa posibilidad. Por lo tanto, debería mejorarse la importancia que tiene el asesor previsional. Y debería haber muchos asesores previsionales. Todos los agentes de venta que den examen para asesor previsional, que sean asesores previsionales, es lo que hace falta, porque hay mucha ignorancia en este tema. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Victoria, por la exposición. Aprovechamos también de saludar a la subsecretaria Julia Urquieta. Le agradecemos a ambas su aporte al debate de la reforma previsional que está en tramitación. Y vamos de inmediato a abrir la palabra a los diputados y diputadas por si tuvieran algún comentario o consulta que hacerles a ambas. Siempre tengo unas preguntas que dejó el diputado Ramírez. Muy bien, señor secretario. El diputado señor Ramírez le pidió a la Secretaría que en su ausencia le hiciera 3 preguntas a la señora Urquieta. Según usted, en el sistema que usted propone, ¿cuánto debería cotizar un afiliado para tener derecho a una pensión digna? ¿Y por cuánto tiempo debiera cotizar? ¿Y cuánto sería el monto a recibir que usted consideraría digno al final de su vida laboral de ese afiliado? Gracias, secretario. ¿Alguna otra consulta o comentario? Diputada Cariola. Sí, presidente, yo quiero agradecer a las dos expositoras, darles las gracias por estar acá. A mí me parece, bueno, un poco comentario-pregunta, ¿no? Muy relevante ambas exposiciones. Primero, quisiera tomar un poco la reflexión de la expositora del Colegio de Corredores de Seguro de Chile, cuando ella plantea, bueno, efectivamente debiesen haber administradoras de fondos de pensiones sin fines de lucro. Pero yo le preguntaría, ¿es posible tener administradoras de fondos de pensiones, o según lo que, desde la perspectiva que ella plantea en su reflexión, bajo el modelo de capitalización individual con administradoras privadas como las que tenemos? O sea, lo pregunto a propósito de que tenemos un sistema que está principalmente basado en el lucro. Yo creo que aquí cuando la primera expositora, la abogada Julia Urquieta, plantea hoy día este sistema de capitalización individual, no es un sistema de seguridad social, porque ahí es donde está el problema de fondo. O sea, si nosotros dejáramos de lado el lucro dentro de la perspectiva en la que estamos discutiendo un sistema de... O sea, si el sistema de pensiones en Chile realmente estuviera enfocado como un sistema de seguridad social y no como el negocio que es, finalmente probablemente varias de las observaciones a las que usted hizo referencia, que tenían que ver con que se repartieran las utilidades, donde usted hizo un punto en que fueran entidades sin fines de lucro y otros elementos más, quizás las cosas serían bien distintas. Pero la verdad de las cosas es que tener entidades privadas sin fines de lucro administrando cuando no hay un sistema de seguridad social, yo la verdad es que lo veo bien incompatible. Esa es mi observación, me gustaría saber cómo lo ve usted al respecto. Yo no soy abogado. Claro, por eso de ahí seguramente le van a dar la palabra para responder, pero lo dejo ahí planteado. Y respecto de la abogada Julia Urquieta, bueno, primero obviamente decir, compartimos militancia política, por lo tanto también yo
comparto varias de las cosas la gran mayoría de las cosas que Julia ha planteado dentro de su exposición, pero me gustaría, por sobre todo, pedirle que ella pudiese profundizar en un elemento que me parece central de su exposición y que tiene que ver con este elemento de que es una propuesta que hace la OIT respecto de la pensión universal. Yo creo que este es un elemento central y bien fundamental que no ha sido lo suficientemente planteado ni discutido y que claramente está completamente ajeno a la discusión que se ha planteado en la propuesta del gobierno, que para nosotros, por lo menos en el análisis que hemos venido haciendo, es una propuesta que lo que hace es básicamente sustentar y profundizar el actual sistema y no lo saca de ese marco, sino que muy por el contrario. Y frente a esa mirada, bueno, cómo la pensión, o sea, cómo desde la perspectiva de una pensión universal como piso y modificando la estructura de un modelo de capitalización individual, podríamos en el corto plazo, y ahí la pregunta es, ¿cuál es la propuesta que podríamos llevar adelante en lo concreto para que en nuestro país no solamente pensáramos en un cambio a mediano y largo plazo, sino que también en el corto plazo respecto del aumento de las pensiones? Porque nosotros también hemos estado pensando, y ese es un elemento que es fundamental dentro de esta discusión, de qué manera el debate político que estamos dando hoy lo podemos enfocar no solo en la mirada de largo plazo, sino que también, porque este proyecto, por ejemplo, se plantea una cotización de un 4%. Julia nos decía, esto no puede ser pensado solo desde la carga que tienen los trabajadores, donde recae en este minuto toda la carga respecto de la cotización, sino que también debemos reconocer en lo que se ha propuesto de forma permanente, que es la cotización tripartita, Estado, empleador, trabajador. Y eso no está contemplado. Sin embargo, también vemos en este proyecto de ley de que la proyección de aumento de la pensión recién se pensaría para un joven que hoy día tiene 11 años, o sea, de aquí a 40 años más. Por lo tanto, también es un proyecto a largo plazo, y cuando dicen no, pero el aumento del 10%, sí, pero separemos las cosas, pilar contributivo con no contributivo. El aumento del 10% sería para el pilar solidario y no para las pensiones de los contribuyentes, o sea, para que vayamos aclarando, finalmente separando las aguas. Entonces yo quiero preguntar, desde su mirada, señora Julia, ¿cuáles serían, por su intermedio, presidente, las medidas en el corto plazo que pudieran, desde la perspectiva de un sistema de reparto, contribuir a la disposición de generar un aumento significativo en el corto plazo para las pensiones de los actuales pensionados, y qué medidas se podrían tomar para disminuir la brecha entre hombres y mujeres que hoy día se generan, que para mí por lo menos claramente no está en generar bonificaciones subsidiarias como hoy día se está planteando desde el punto de vista de este proyecto de ley, que claramente no resuelven los problemas de brecha de géneros que hoy día tenemos. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Le damos la palabra de inmediato a la señora Julia Urquieta para poder responder las consultas. Bueno, por su intermedio, señor presidente, bueno, decir que en realidad este tema respecto a las posibles soluciones ha sido un tema bastante debatido de mucho tiempo, y yo creo que uno de los aportes bastante importantes en su momento fue el que hizo la Comisión Bravo, que significó incorporar un número importante de expertos a discutir el tema, y posteriormente también las propuestas que se hicieron bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, cuyo último proyecto lamentablemente solamente permitió aumentar el 10% del pilar de la pensión básica solidaria, y no permitió aprobar la propuesta que estaba en ese momento, y que, si bien es cierto que no resolvía lo que para nosotros es fundamental en su totalidad hoy día en un marco distinto, sí avanzaba de alguna otra manera en esta idea de tomar
para analizar el actual sistema de pensiones y sus soluciones, los principios de la seguridad social. Uno de los cuales fundamentales, ¿no es cierto?, este tema de la solidaridad de la cual hablamos. Porque es bien distinto, y a propósito de la pregunta incluso que el señor diputado hacía, para entender por qué o cómo sería en un sistema de reparto, de alguna otra manera, la situación de las cotizaciones, el tiempo de jubilar, etcétera. Hay que decir que, en primer lugar, todo sistema de pensiones se hacen estudios actuariales, a los cuales hay especialistas muy especializados respecto a cómo se va determinando la cotización y por tanto, mientras no tengamos un diseño clarísimo respecto, en primer lugar, a cómo abordar el reparto, porque quiero decir que hay distintas fórmulas de reparto, porque sobre eso también mucho se ha debatido. Se ha demonizado el reparto en nuestro país, señalando que habría un solo tipo de reparto. Y se hace mención incluso a lo que era la experiencia, lo que fue la experiencia histórica del sistema que se tuvo hasta el año 1981, que más allá de que muchos critican y todo, el que ha permitido hoy día que la gente tenga mejores pensiones bajo ese sistema que el que recibe hoy día la gente bajo el sistema de la capitalización, obviamente. Y son afortunados, bueno, aquí están las personas dirigentes del IPS y pueden dar cuenta de que aquellos que están teniendo pensiones del IPS es muy distinta a la situación que tienen del sistema de AFP. Y obviamente, claro, porque los parámetros eran muy distintos. Y en ese sentido, la base, indudablemente, del sistema de reparto tiene que ver con cómo entendemos y visualizamos ese fondo, que ya no sería de capitalización individual y sería de reparto. Y obviamente, los estudios que incluso se hicieron bajo la Comisión Bravo señalaron claramente de que incluso del total de las pensiones que se reciben de alrededor de los 5 millones de cotizantes y los 10.000 afiliados, pero más o menos de lo que se saca mensual, el 30% se paga pensión durante un periodo mensual y no el total. Y de ahí es donde se va produciendo ese proceso de acumulación y la importancia que tiene el fondo, que es, como dicen algunos economistas, el fudre que se alimenta, que hoy día equivale a 134 millones de pesos. 134.000, perdón, millones de dólares. Entonces, ¿qué es un fondo millonario? ¿Cierto? Si yo ese fondo, en vez de que fuera solamente platita mía, indudablemente, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo ponga 1.000, a la larga voy a tener 10.000. Que todos contribuyamos a un fondo común. Obviamente. Y esa es la diferencia fundamental entre la capitalización individual y un fondo solidario, que es lo que ocurre, por ejemplo, con FONASA. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, se tienen que establecer mecanismos y normas del reparto. ¿Cómo voy a hacer yo el reparto? ¿Qué requisito? Porque no va a ser cuestión de que cualquiera vaya a tener acceso, sino que tiene que cumplir requisitos. Tiene que cumplir requisitos de cotización. Va a tener que cumplir requisitos de años de edad para jubilar, indudablemente. ¿Ya? Y va a tener que cumplir otra serie de requisitos. Pero indudablemente, si a eso le agregamos una administración del Estado donde no hay fin de lucro, donde no están estas comisiones que señalaba la señora, ¿no es cierto?, donde indudablemente va a estar al centro el poder incrementar la rentabilidad de ese fondo y donde indudablemente también el objetivo va a ser que las inversiones sean inversiones rentables que contribuyan al conjunto del país, pero que tampoco van a estar ligadas a un fin de lucro, indudablemente podemos dar mayores garantías para que ese fondo millonario, siendo solidario, pueda entregar en el corto y mediano plazo mayores posibilidades de pensión. Porque se decía y se hace el ejercicio, se podrían pagar y mejorar las pensiones y se hicieron los cálculos en la Comisión Bravo respecto a que si tomamos este total de fondos hoy día, ¿cuánto se podrían aumentar las pensiones en el corto plazo? Si tomamos este total de fondos. Entonces,
incluso sin pensar en aumentar la pensión de jubilación, sin pensar, pero sí incorporando indudablemente el criterio del tripartismo. Porque no puede ser que el empleador que se beneficia del trabajo no aporte nada hasta el día de hoy, ¿ya? Como era históricamente además en nuestro país. Y es una cuestión básica que los tratados internacionales plantean en este sentido. Entonces, si ese 4% que hoy día se está planteando, que además en el proyecto de la presidenta Bachelet hablaba del 5%, nadie nos explica por qué se bajaron un punto. Debe ser por el tema del crecimiento, indudablemente. Pero ¿no cree usted que resulta absurdo que hoy día se esté planteando en 8 años un 0,5%? Porque al final va a ser en 8 años, ese 4%. Y por eso cuando se decía, y la diputada Cariola planteaba de que a la larga se está hablando de esto de los 40 años, porque los beneficios indudablemente van a ser esa perspectiva. Pero si nosotros aplicamos reglas a este fondo hoy día para la posibilidad de que se realicen aumentos de pensiones ahora, la situación varía totalmente. Porque ¿quiénes se están beneficiando de este fondo hoy día? Unos pocos, en ciertas inversiones, ¿ya? Desde ese punto de vista. Entonces, y lo cual podría significar ni siquiera cambiar las condiciones actuales en este sentido y poder sí aumentar desde el punto de vista del tripartismo en ese sentido de poder sí considerar el aporte del empleador. Entonces, claramente, el tema es que incluso desde el punto de vista de las pensiones, hoy día el problema principal, y eso también ha sido analizado por todos los expertos, el problema principal lo tenemos en el pilar contributivo. Porque, ¿cuál es el problema de fondo? La gente dice, yo que pongo todos los meses un 10% de mi sueldo para mi cotización, ¿ya? Al final de todo esto voy a recibir una pensión que no me alcanza para vivir. Ni siquiera responde, hoy día está hablando de un 30 y tantos % de la tasa de reemplazo, de lo que tenía en la última remuneración. Entonces, desde ese punto de vista, incluso las propuestas existen. La Comisión Bravo elaboró 3 propuestas. La A, que en la práctica mantenía el sistema actual, la B, que era indudablemente la que generó el mayor consenso, y había diferencia aunque hubiera sido por un voto, y la C, que era la de la polaca. Entonces, desde ese punto de vista, la B, que fue la más de consenso, de alguna otra manera permitió avanzar de mejor manera a esta idea de la pensión básica universal, porque ellos hablaban cuando hablamos de la pensión básica universal, según los criterios de la OIT, nos referimos a que desde el punto de vista de los estados de necesidad haya un mínimo en la cual la persona pueda tener una vejez decente, por decirlo de otra manera, ya que se habla del empleo decente, vejez decente, ¿ya? Entonces, llegó a calcularse en un momento, y la propuesta B lo plantea en alrededor de 350.000 pesos, que es bien distinto, ¿no es cierto?, incluso al salario mínimo, un poco más que el salario mínimo, y es bien distinto a la pensión básica solidaria, que son 107.000 pesos. Entonces, y ahí se hicieron cálculos actuariales, ¿ya?, que permitían que en la base del sistema, indudablemente, se pudiera llegar a esa pensión básica universal o mínima para todos, y de ahí ir subiendo en la escala, ¿ya? Entonces, la verdad es que la experiencia, y sobre todo el tiempo que estuve en la subsecretaría, me demostró de que desde el punto de vista técnico pueden haber múltiples soluciones y se pueden llegar a las soluciones. El problema no está ahí, el problema está en la política, en la capacidad de ponerse de acuerdo cuál es el mejor sistema, qué es lo óptimo, qué es lo que nuestro país necesita,
y atreverse a buscar la solución de fondo al problema que tenemos y no buscar una solución mediatizada que al final va a ser, como quien dice, pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el problema de fondo. Porque si todos coincidiéramos en la necesidad del reparto, múltiples caminos hay para enfrentarlo. Entidad pública, tenemos el IPS y de hecho incluso no hay que olvidar que el 2008, cuando se hace la reforma del pilar solidario, se resuelve que eso sea administrado por el IPS. Que la propuesta de la presidenta Bachelet, la última que lamentablemente planteaba también que el IPS administrara el 4%. En este proyecto ni siquiera se plantea la posibilidad que exista una entidad estatal que administre ni siquiera el 4%. O sea, nada estatal. Entonces, y está claro, porque la crítica fundamental que hace la ciudadanía es que no quieren más AFP, no más AFP. Pero no solamente para lo que viene, sino para lo que existe. Porque la señora yo creo que ha sido muy ilustrativa, su cuenta del problema que tenemos. Nada de eso, de lo que ella plantea, está puesto en el mensaje. Entonces, aunque hiciéramos los cambios desde ese punto de vista en el sentido de hacer algunos cambios, todos estos problemas van a permanecer porque no están señalados. Entonces, desde ese punto de vista, respondiendo al tema que se formulaba respecto al tema del reparto, cómo realizarlo, porque de hecho hay diversas propuestas, está la de la Fundación Sol, está el de los no más AFP, está, como les digo, lo mismo que hizo la Comisión Bravo, o sea, posibles soluciones hay muchas, pero lo que no hemos resuelto, que es lo principal, es, en definitiva, es con qué sistema nos vamos a quedar. Y en Chile hay gente muy preparada para poder resolver un sistema de reparto y tenemos la experiencia de lo que ha sido hasta el momento el IPS, que ha sido una institución premiada y que ha logrado una administración notable en materia de pensiones, como lo ha hecho con el Pilar Solidario, como lo ha hecho con el sistema antiguo, que hasta el día de hoy lo paga el IPS, y que por tanto es la institución que para nosotros está mejor capacitada para poder administrar los fondos de pensiones. O sea, la respuesta la tenemos la institución, tenemos la gente capacitada y tenemos todo. ¿Cómo resolvemos políticamente? Consultémosle a la ciudadanía, pues. Consultémosle a la ciudadanía. Y eso creemos que debiera ser mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, señora Julia. Secretaria. Me permite, presidente, en el contexto de la inquietud que manifestó el señor Ramírez antes de retirarse, yo quería preguntarle a la señora Urquieta que en este sistema que usted visualiza como de reparto, van a existir requisitos, existirían requisitos para acogerse a una pensión. ¿Qué pasa con la gente que no cumple esos requisitos? ¿Se financian con este fondo que administra el IPS o lo financia el Estado con el fondo fiscal? Lo que pasa es que ahí va a haber un solo fondo del Estado. De alguna otra manera, ya el pilar solidario, que son fondos del Estado, lo administra la entidad pública que es el IPS. Entonces, lo que se sumaría en el fondo, valga la redundancia, a este fondo es lo que vendría de cuentas de capitalización. Para la gente que no alcanza el mínimo de cotizaciones, ¿quién financia o no tiene pensión? Con los mismos mecanismos, claro, el Estado solidariamente tendría que financiarlo y por tanto tendría que considerar el sistema de reparto también esas situaciones como lo considera actualmente el pilar solidario para todos. Claro. Muy bien, muchas gracias, señora Julia. Le damos la palabra de inmediato a la señora María Victoria. Respecto a la consulta que hacía Carol, la verdad es que no tengo idea de leyes ni nada de eso, pero la verdad es que una institución como la Caja de Compensación, que son sin fines de lucro teóricamente, no es tan difícil llegar a ese modelo según lo que yo veo. O, en su defecto, fijar no está dentro del sistema de mercado, pero como este es un caso diferente, porque es de seguridad social, se le podría fijar un límite de ganancia a la empresa como AFP como empresa, que sería como el reemplazo de, y el exceso traspasarlo a los afiliados. Dentro de mi ignorancia de ciudadana común y corriente.
dentro o sea, mi planteamiento desde un principio fue considerando que este proyecto no incluye el salirse del modelo, o sea, el modelo mejorarlo. Esa es mi perspectiva, digamos. Muy bien. Muchas gracias, señora María Victoria. No sé si hay diputado Durán, ¿tiene la palabra? Bueno, de la misma forma agradecer a las dos expositoras, señora Julia, y también a usted. Aunque tengamos de alguna manera visiones distintas, en especial con la señora Julia Urquieta, y usted también se refirió al convenio 102 de la OIT, que habla en términos generales, ¿cierto? Y pone un acento en lo que es el tema de la seguridad social, ¿ya? Usted habló de cotizaciones que garanticen seguridad, empleabilidad, desempleo o apoyo en el desempleo, etcétera. No logré entender en su respuesta cuál es la cotización en definitiva que usted propone, ¿ya?, para alcanzar estas metas. Y si la única solución es el reparto, como segunda pregunta, ¿qué pasa? Porque esto se basa también en lo que tiene que ver con el cambio generacional que estamos viviendo, en el cambio demográfico, ¿ya?, en que las actuales generaciones subvencionen o apoyen las pensiones de la gente que está en edad de jubilar. ¿Qué pasa con esa pirámide invertida que hoy día vivimos como país y que sin duda no dará abasto para poder cumplir con ese propósito? Y en el caso de la señora María Victoria, usted en su presentación habló de que evalúa muy positivamente la idea de, no me acuerdo qué organismo, en que proponía un 9% del trabajador y un 9% del empleador. Pero a su vez recomienda que el aumento está bien, del 14%, pero para terminar, ¿ya? Y si con eso usted valida el sistema de capitalización individual, ¿ya? Esas son mis consultas para las dos expositoras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Tiene la palabra el diputado Barros. Gracias, presidente. No, solamente disculparnos, estábamos en la comisión investigadora al lado votando las conclusiones, pero solamente a doña María Victoria preguntarle cuál es la estructura de comisiones de los corredores, que no, de manera, porque esto lo ven muchas personas, que nos puede hacer un relato cuáles son las comisiones y qué es lo que opinan ustedes respecto a esas comisiones. Gracias. A ver, hay dos visiones en cuanto a comisiones. Primero, la comisión que puede generar una asesoría en el periodo activo de las personas. Eso es un tema de honorarios fijados de común acuerdo. Eso no hay legislación al respecto. Pero sí están fijadas las comisiones respecto al trámite de pensión, que es un 2% del fondo acumulado en la AFP con un tope de 60 UF. En oportunidades llega al 0,5% del fondo acumulado cuando el fondo es muy grande, o menos. Y dicho sea de paso, los agentes de venta tienen la misma comisión. O sea, esto ya entrando como casi... ¿Quién regula esas comisiones? La ley. Me refiero a la comisión de común acuerdo. Ah, no hay regulación. No hay regulación. No, porque es un asunto de mercado. ¿Ustedes estarían dispuestos a poder, un proyecto de ley, estarían dispuestos a poder regular? La verdad es que no tiene mucho sentido, porque en las comisiones, a ver, en lo personal, yo cuando asesoro a alguien por el tema de su fondo de pensiones, en su vida activa, la verdad es que no cobro nada, porque es como casi consulta de amigos más o menos. Pero a nivel de sindicato, por ejemplo, que contraten a un asesor para que vaya a entregarle información a las personas, entra dentro de la categoría de la educación previsional, pero no está dentro de este contexto, digamos, sino que es una educación previsional igual, pero es contratada en forma particular con un sindicato. Y eso es, los valores también es negociable entre el sindicato y el asesor. ¿Ya? No así lo que se refiere a las pensiones. Eso sí está regulado muy fuertemente. Está regulado por decreto. No hay cómo escapar de eso, digamos. O sea, a lo mucho se puede bajar la comisión, pero nunca subir. Y la verdad es que
Y ahora está en discusión el tema de la comisión por la intermediación de renta vitalicia. Está en discusión y algo se ha mencionado que se pretende bajar. Sí, Pero diputado. la realidad es que con menos comisión no funcionaríamos. Por ejemplo, si se bajara al 1% sin tope, no hay un problema. Pero si bajar del 2 al 1 con un tope X, no es rentable para nosotros seguir funcionando porque tenemos un costo altísimo. Nosotros pagamos una póliza de garantía que es sobre el 30% del capital intermediado. Es decir, si yo tengo entre todas las pensiones que asesoro durante el año, 500 millones de pesos, pensando en la de 300, qué sé yo, voy a pagar un 30% sobre eso. De tal manera que la póliza de responsabilidad civil que tengo que pagar es altísima. Y si me bajan las comisiones, ya no voy a ganar suficiente ni siquiera para pagar la comisión que tengo que, o sea, lo que tengo que, o estoy obligada a pagar. Digamos. Aparte de mi funcionamiento que yo no puedo, a ver, como asesor previsional, yo no puedo hacer uso de espacios de las compañías de seguro. No puedo usar los computadores porque me pueden registrar el IP de donde yo hice la consulta al sistema. Tengo prohibición absoluta de tener ninguna relación ni con compañías de seguro ni con la AFP. También es cierto que algunos se van por el costado y hacen uso, pero nosotros tenemos que tener una oficina, financiar secretaria, financiar el arriendo, todos los gastos que implica una oficina. Y si no, muy lejos, los agentes reciben la misma comisión que yo, no pagan ni póliza de garantía, ni responsabilidad civil, ni arriendo, ni teléfono, ni papel, nada. Entonces hay una dicotomía gigantesca en el cómo funcionar. Y además, yo soy independiente y a la gente le pagan todo y tiene todo. Y más encima no es transparente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Barro. No, es solamente cuando usted dice que la ley indica que no se pueden subir, pero sí se pueden bajar. Sí. ¿Esa es de alguna manera una afirmación a una situación que pudiésemos Claro. provocar? Sí, Porque, con un acuerdo yo puedo bajarlo. porque nos pasa lo siguiente, muchas veces también criticamos, en muchos casos ha habido un cobro excesivo de comisiones por parte de las mismas FP que en los hechos y en los años ha demostrado que perfectamente era posible bajarla. Y si vamos a estar, particularmente si la comisión es referido al fondo, me parece interesante el que podamos explorar algunas iniciativas en relación a eso, o sea, poder establecer una comisión máxima a pagar si el fondo es de un determinado monto, ¿no es cierto? Ahí hay un tema interesante de poder explorar. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Le agradecemos a ambas expositoras por haber Tenía una aclarado. pregunta que me... Sí. Muy bien. Tiene la palabra señora Julia. Ahí sí. Bueno, para responder dos aspectos que se planteaban, bueno, el señor diputado plantea el tema de la brecha generacional. La verdad que el tema de la brecha generacional es un desafío de todo sistema previsional, porque indudablemente, claro, siempre se piensa que los activos son mayores que los pasivos, pero todos los estudios efectivamente en Chile están demostrando que en un determinado momento puede haber un mayor aumento de los pasivos respecto a los activos. Pero de la misma manera como en un determinado momento el Estado interviene para corregir y ha invertido y ha intervenido en Chile el año 2008 y pretende intervenir hoy día con cuantiosas cifras para resolver, indudablemente en algún momento tendrá que hacerse los ajustes del sistema para responder a esa brecha generacional que se pueda estar produciendo. Y en ese sentido, los mecanismos de la macroeconomía siempre van a poder resolver situaciones desde ese punto de vista, y también los estados actuariales, que es lo que se hacen permanentemente en los estudios de pensiones, permite enfrentar como lo han enfrentado muchos países, porque este tema generacional no es solamente un problema de Chile, es un problema de la humanidad, por decirlo de alguna otra manera, que tiene que ver con indudablemente el control de la natalidad que se ha ido produciendo en muchos países. El caso de Japón o China es tremendo desde ese punto de vista, porque hoy día hay menos niños y cada vez a lo mejor van a haber menos niños. Entonces, desde ese punto de vista, es un tema que tendrá que irse ajustando a medida que
se vaya calculando, porque eso también se calcula actuarialmente la brecha generacional y según los estudios que se han hecho en Chile, se ve, y por eso que se ha planteado el tema del reparto, es posible enfrentar este tema generacional en el mediano y largo plazo desde ese punto de vista, que no sería tan dramático como lo que estamos viendo hoy día también. Y desde el punto de vista de la brecha de género que hacía mención la diputada, indudablemente que una de las cuestiones básicas para resolver el tema de la brecha de género ha sido, por ejemplo, el tema del bono por hijo. Y ese bono por hijo hoy día es insuficiente. Y, de hecho, en el sistema anterior al actual, el tema de también la compensación que el sistema de reparto antiguo que teníamos respecto a las mujeres eran beneficiadas de distinta manera, y una de ellas era con la situación de la maternidad. Entonces, ese es un tema de ajuste que nos puede ayudar también a resolver y mecanismos especiales que favorezcan a las mujeres por los problemas que tiene la maternidad principalmente y que provocan las lagunas, a diferencia de lo que ocurre con la situación de los hombres. Muchas gracias, señora María Victoria. ¿Me recuerda bien la pregunta, por favor? Que en su intervención propuso de alguna manera estar de acuerdo con un aumento de la cotización de un 18% repartido entre trabajador y empleador. Pero al final, en las recomendaciones dice que no, que está bien el 14%. Entonces, no entiendo cuál es la recomendación final. Y si con esto usted valida el sistema de capitalización individual que en el fondo está en discusión en términos ideológicos. Bueno, en primer lugar, no es que esté validando el sistema, sino que estoy yendo en la línea de lo que dice el proyecto de ley. Y en esa línea, la propuesta es mejorar lo que hay. No pensando en eliminar esto, porque estamos hablando sobre la propuesta que tenemos en este minuto. Y respecto a los porcentajes, el 9,9%, eso es una propuesta de la FEMPRUS. Lo que yo mencioné ahí es que estamos de acuerdo en los planteamientos de ellos, no necesariamente en el valor exacto. Y el valor, lo que nosotros estamos proponiendo es promover por lo menos un 15%. Si llegamos a 18 es mejor, pero porque la verdad es que mejoraría más la situación. Pero como mínimo es la propuesta nuestra. Lo otro era como la mención a lo que dijo la FEMPRUS. Muy bien, muchas gracias. ¿No hay más consultas? Muy bien, le agradecemos a señora María Victoria, señora Julia Urqueta por su presentación y por también darse el tiempo de responder las consultas y también requerimientos de los diputados y diputadas. Habiéndose cumplido la orden del día, se levanta la sesión.